Dios te bendiga y bienvenido al día número 305 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar iniciando un nuevo libro, el libro de los Hechos. Y un poquito sobre el libro de Hechos antes de comenzar. Es conocido simplemente como Hechos. Este libro marca el puente entre los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Y nos cuenta cómo nació la iglesia y cómo el mensaje de Jesús comenzó a extenderse por todo el mundo. Ahora, Hechos fue escrito por Lucas, el mismo autor del evangelio que lleva su nombre. Fue dirigido a Teófilo y se escribió aproximadamente entre los años 60 y 70 después de Cristo. Su propósito es mostrar cómo, después de la resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu Santo empoderó a los discípulos para llevar el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y creo que uno de los versículos claves que encontramos dentro del libro de Hechos es Hechos 1:8, que dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Así que la estructura del libro es la siguiente: del capítulo 1 al 7 estaremos viendo la iglesia nace en Jerusalén, la ascensión de Jesús, el Pentecostés, el primer sermón de Pedro y los primeros creyentes. Del capítulo 8 al capítulo 12 veremos el evangelio llega a Judea y a Samaria, la conversión de Saulo, el ministerio de Felipe, Pedro y Cornelio. Y del capítulo 13 al 28 veremos que el evangelio llega a los gentiles y al mundo. Y veremos esos viajes misioneros de Pablo hasta su llegada a Roma. El libro de los Hechos nos muestra que la iglesia no es una institución humana, sino una obra del Espíritu Santo. Y nos revela que el evangelio es para todos: judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres. Es un libro de valentía, de obediencia, fe y misión. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer este libro el día de hoy, y antes de iniciar vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y nos revele su palabra a través de este libro. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Pedimos que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de este libro, Señor. Padre, que podamos ver aquellas primeras obras, Señor, que tu iglesia llevó a cabo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Hechos capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí y a todas partes, en Jerusalén,
por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa, donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que esperaban presentarse: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. «Hermanos», les dijo, «las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza. Se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén, y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Al-Sedama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa queda desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: «Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde». Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. «¿Cómo puede ser?», exclamaban. «Todas estas personas son de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses
y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en paz, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido durante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de todos estos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo y a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramará sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos,
es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos capítulo 3. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo: ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder y nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer ese milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la resurrección final de todas las cosas.
así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor, Dios de ustedes, le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de sus profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Aleluya. Así que hemos iniciado el libro de Hechos, donde hemos leído los primeros 3 capítulos de este libro. Y en el capítulo 1 vemos nosotros que Jesús resucitado pasa 40 días instruyendo a sus discípulos sobre el reino de Dios. Les da una orden clave: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que prometió. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Y vemos que los discípulos le preguntan si restaurará el reino de Israel. Y Jesús responde con una misión: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. De allí vemos que Jesús asciende al cielo y 2 ángeles les dice a los discípulos: así como lo vieron irse, un día volverá. Así que vemos ahí en el capítulo 1 que los discípulos se reúnen en oración, aproximadamente unos 120 discípulos, y vemos que Pedro dirige la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas y eligen a Matías. En el capítulo 2 vemos que este es uno de los momentos más importantes de todo el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés, mientras ellos están orando, de repente un viento fuerte, dice la palabra, llena aquella casa, aquel lugar donde ellos estaban orando. Y para ellos aquella experiencia fue tan fuerte, tan poderosa, tan sobrenatural, que la describen ellos, que fueron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, donde todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Así que recordemos nosotros que anteriormente Jesús les dijo: no se vayan hasta que el Espíritu Santo llegue con ustedes, y después les dijo: y recibirán poder, ese fuego de poder de Dios, y ellos iban a ser testigos. En otras palabras, ellos iban a proclamar aquella verdad que ellos habían visto, habían vivido juntamente con Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Jesús les dice. Entonces, de aquí vemos que Jerusalén estaba llena de judíos de muchas naciones. Cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma acerca de las maravillas de Dios cuando fueron repartidas estas lenguas. Y algunos se asombran y otros se burlaban diciendo: están borrachos, por eso están pudiendo hacer esto. Pero ¿qué persona en su estado borracho puede hablar un lenguaje del cual nunca había hablado anteriormente, por tanto que tú puedas escucharlo? O sea, una persona que está borracha no está en su cabalidad. Así que esto era ilógico. Esto simplemente era algo sobrenatural que Dios había hecho. Y vemos que Pedro se levanta
con aquella misma valentía de siempre y empieza a predicar. Aleluya. Y vemos que explica él y les dice, no estamos borrachos, sino que eso es el cumplimiento de aquella profecía que está en el libro de Joel, que fue dicha en el libro de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vemos nosotros que empieza él a proclamar, a testificar de Jesús como el Mesías que había sido prometido, que había sido él crucificado por ellos. Él había pagado el precio de los pecados de la humanidad y había sido resucitado por Dios. Y ahora había sido exaltado a la derecha del Padre. Y vemos que esto no por palabras, sino por convicción del Espíritu Santo. La gente conmovida empieza a preguntar, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les responde, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y vemos que en el capítulo 2 la palabra nos dice que ese día 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. La iglesia nace y vemos que vive en doctrina, en comunión, en partimiento del pan, en oración, generosidad y milagros. Aleluya. Y en el capítulo 3 vemos que Pedro y Juan van al templo a orar. Siempre Pedro, ¿verdad? Y en la puerta, llamada Hermosa, ven a un hombre cojo de nacimiento que está pidiendo limosna porque no tenía otro sustento. Y vemos que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y vemos que aquel hombre es sanado en el instante. Se levanta, salta y alaba a Dios y todos se sorprenden. Pero Pedro les aclara y les dice, ese hombre fue sanado por el poder del nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó. Así que vemos que Pedro les aclara esta verdad. Esto no es por hecho mío, no que yo sea un profeta, no que yo sea alguien de poder, sino de que esto se ha obrado por medio de la fe, creyendo en el nombre del Mesías, de aquel que ustedes crucificaron, que ustedes rechazaron. Por medio de ese nombre todopoderoso, el Hijo de Dios, es de que ese hombre ha sido sano de su aflicción. Entonces Pedro vemos que les llama al arrepentimiento. Así que arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Aleluya. Así que vemos nosotros en estos capítulos que Jesús se va al cielo, pero no nos deja solos, tal como lo prometió. El Espíritu Santo viene con poder, un poder sobrenatural, inexplicable. Y la iglesia como resultado nace, predicando, sanando, amando y compartiendo el Evangelio. Y vemos que el Evangelio comienza a expandirse, tal como Jesús lo dijo. Y hoy el mismo Espíritu vive en nosotros. Y la misión sigue, ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Y ese es el propósito de este podcast también. El poder
proclamar la verdad, el leer su palabra, el conocer esta verdad. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.